Sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi. El que siembra cosecha. Hemos estado hablando acerca de los elementos que existen o que podemos ver en la Biblia cuando Dios realiza un milagro en la vida de una persona. Y quisiera que siguiéramos con estos elementos. Vimos la gran necesidad que hay cuando Dios interviene en un milagro, una necesidad sobrehumana. También miramos que se requiere fe para que Dios obre en un milagro. Y también podemos ver este otro elemento que quisiera compartir el día de hoy, que es la oración. La Biblia nos enseña que los milagros no ocurren por casualidad, sino que son precedidos en respuesta a un corazón rendido, no solamente lleno de fe, sino que también expresando a través de la oración en la Biblia, no solamente tienen, hermanos, un corazón lleno de fe, sino que también este corazón de fe está expresado a través de la oración. En la Biblia, hermanos, leemos que antes que se abra el mar, antes que caiga fuego del cielo, antes que se abra una cárcel, hay una rodilla doblada o una voz clamando y un corazón creyendo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué es necesario la oración para que Dios pueda realizar un milagro? ¿O por qué hay una oración precedida antes de un milagro? Y quisiera ponerle 3 puntos aquí que pudiéramos analizar. Y el primero es porque la oración es el medio para expresar a Dios nuestras necesidades. Vemos en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo número 21, versículo número 22, cómo la Biblia expresa la necesidad de nosotros externar nuestras necesidades a Dios a pesar de que Él ya las conoce. Y dice, el 21-22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y vemos aquí elementos que hemos visto en estos días acerca de los milagros. Y vemos el creyendo como una demostración de fe. Pero también vemos que es el pidiendo algo necesario. Lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces es necesaria la oración con fe, la oración creyendo, para que Dios pueda obrar y que Dios pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Y la segunda explicación de por qué es necesaria la oración para que Dios muestre un milagro en nuestras vidas es porque la oración mueve la mano que mueve al mundo. Es necesario que nosotros pidamos, y la Biblia nos habla, ¿verdad? Como en Santiago capítulo número 5, versículo número 16 dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, la oración del justo y el clamor del justo no es que en sí tenga un valor, sino que la fe depositada en aquel en quien estamos creyendo es lo que puede hacer que exista un milagro en nuestras vidas. Y por último, hermanos, es necesaria la oración para que Dios haga un milagro, porque la oración alinea nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vemos en Mateo capítulo número 26, versículo número 39, cómo es necesario que nosotros alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y lo vemos ahí en Mateo 26, 39. La Biblia nos dice lo siguiente. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vemos cómo Jesús ora, ¿verdad?, en Getsemaní, expresando esta necesidad de alinear su voluntad a la voluntad de su Padre, y no que se hiciera conforme a la voluntad que Él quería. El milagro no ocurre, hermanos, cuando imponemos nuestra voluntad a Dios, sino cuando cedemos nuestra voluntad a su voluntad. Y esto es bien importante, hermanos, porque la oración no solamente cambia las circunstancias, sino que Dios quiere que la oración también cambie nuestro corazón. Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida, sanar tal vez una enfermedad que es crónica, una enfermedad que ha producido muchos malestares, tal vez una crisis económica o financiera que ha producido muchos malos resultados en nuestra vida, incluso provocada por nosotros mismos. No solamente quiere sanar, restaurar o auxiliarnos en un problema que parece humanamente imposible de resolver. Él no solamente quiere obrar en esa forma y cambiar las circunstancias, sino que Él también, a través de la oración, quiere cambiar
nuestro corazón. Y por eso es importante, hermanos, tener la oración como un elemento esencial para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Si no estamos orando, hermanos, no podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, porque la oración es un medio para expresar nuestras necesidades. La oración es un medio para que Dios pueda obrar, y la oración es un medio a través del cual Dios quiere cambiar nuestras circunstancias, pero también moldear nuestro corazón. Nos vemos el día de mañana, hermanos, para ver otro elemento más que Dios usa para poder hacer un milagro. Dios les bendiga, hermanos.